A ver, ¿qué pasa si ponemos a dos pensadores del calibre de Marcelo Elizondo y Yuval Noah Harari a charlar sobre el futuro de la educación? Pues que evidentemente sale algo fascinante. Así que vamos a meternos de lleno en sus ideas, a desgranarlas, para entender por qué hay que darle una vuelta de tuerca a todo lo que creíamos saber sobre qué es aprender hoy. Y empezamos con esta frase de Marcelo Elizondo que es, una bofetada de realidad. Discutimos por los insumos, no por los frutos. Fijaos un momento, el debate sobre educación casi siempre va de lo mismo. El presupuesto, los edificios, los recursos. Pero, ¿y si el resultado? ¿Qué tipo de personas estamos formando para el futuro que viene? Esa es la pregunta del millón que parece que nadie se atreve a contestar. Y claro, esto nos lleva directamente a una conversación que se ha quedado totalmente anticuada. ¿Por qué nos cuesta tantísimo cambiar la educación? Harari lo clava, porque nos da pánico. Es que cambiar cómo enseñamos significa en el fondo meterle mano al futuro, y el futuro pues es pura incertidumbre. Así que es más cómodo seguir haciéndolo de siempre, aunque en el fondo sepamos que ya no funciona. Y aquí está el quid de la cuestión. Ese modelo de toda la vida, el de ir al cole a empollar un montón de información estática, se ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Pues muy simple, porque hoy el conocimiento cambia a una velocidad de vértigo, va mucho más rápido de lo que nos da tiempo a aprenderlo. Y eso, tan simple y tan complejo a la vez, lo cambia absolutamente todo. Vale, entonces, si acumular datos ya no es el objetivo, ¿qué hacemos? Aquí es donde la idea de Harari es brillante. Lo que nos dice es que el propio concepto de lo que significa ser una persona culta o educada ha dado un vuelco de 180 grados en este siglo. Fijaos en la diferencia, que es brutal. Antes, ser analfabeto era no saber leer y escribir. Y punto. En el siglo XXI, ser analfabeto es no tener la capacidad de aprender, desaprender lo que ya no sirve y volver a aprender cosas nuevas, todo el tiempo. La clave ya no es lo que uno sabe, sino la agilidad mental para adaptarse. Y aquí Elizondo nos regala un concepto que me parece genial, el nivel mega. La idea es que el verdadero valor de alguien que sale del sistema educativo no se mide por su título ni por sus notas. Se mide por su capacidad para crear algo nuevo, para aportar una idea original. La educación, por tanto, debería ser una fábrica de innovadores, no de gente que solo repite lo que le han contado. O sea, que el problema real no es de dinero, no es algo que se arregle con más presupuesto y ya está. Como dice Harari, el verdadero desafío es de narrativa. Como sociedad, necesitamos contarnos una historia nueva, una en la que la creatividad y la innovación se valoren tanto como antes se valoraba la obediencia. Y ojo, porque este cambio en la educación no es un capricho, viene impulsado por una transformación económica tremenda. Estamos de lleno en la economía de lo intangible, un mundo nuevo donde el poder, de repente, se ha vuelto invisible. Pensemos un segundo en la economía de antes, la del siglo XX. El poder estaba en las cosas que se podían ver y tocar, las fábricas, las máquinas, los edificios. La riqueza era algo físico, algo concreto. Pero, ¿y ahora? ¿Dónde está el poder hoy en día? Pues está en los datos, en el software, en los algoritmos, en la propiedad intelectual, en cosas que no podemos tocar, pero que sin embargo controlan el mundo. El poder se ha hecho invisible y la educación tiene que prepararnos para saber movernos en esta nueva realidad. Y aquí es donde la cosa se pone seria, muy, muy seria, porque no adaptarse a este nuevo mundo tiene unas consecuencias tremendas. Nos estamos enfrentando a un riesgo que, como especie, es completamente nuevo, el riesgo de convertirnos en irrelevantes. Harari hace aquí una distinción que es de verdad para helar la sangre. En el siglo pasado, el gran problema era la pobreza. El sistema te explotaba sí, pero te necesitaba. Ahora, la gran amenaza es la irrelevancia, que el sistema sencillamente ya no te necesite, para nada. Y la pregunta, claro, es directa y nos interpela a todos. ¿Qué es peor? ¿Ser explotado, pero saber que eres una pieza necesaria del puzzle? ¿O ser completamente prescindible para el sistema? Que la historia se olvide de ti. Es probablemente la gran pregunta de nuestra era. Y a lo mejor todo esto significa que tenemos que cambiar la forma en que medimos el progreso de una sociedad. Quizás deberíamos obsesionarnos un poco menos con el PIB y empezar a fijarnos en lo que podríamos llamar la participación significativa. O sea, ¿cuánta gente en un país tiene una voz propia? ¿Cuántos son capaces de crear sus propios proyectos, de construir sus propias ideas? Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran conclusión, al porqué de todo esto. Para poder reescribir nuestro futuro, lo primero es redefinir para qué sirve de verdad la educación. El objetivo de la educación ya no puede ser simplemente crear trabajadores en serie para una cadena de montaje o una oficina, sino formar narradores, personas capaces de entender el mundo, de darle un sentido y, sobre todo, capaces de construir una historia común sobre el futuro al que queremos ir.
porque al final las sociedades que avanzan son las que se cuentan a sí mismas la mejor historia sobre su propio porvenir. Y creo que la mejor forma de cerrar es con esta advertencia final de Harari, que lo resume absolutamente todo. Las naciones que no educan para la innovación terminan enseñando a sobrevivir sin futuro. Una idea potentísima para que entendamos todo lo que nos estamos jugando cada vez que hablamos de educación.